la estrella de la lucha libre profesional y el entretenimiento. Hulk Hogan ha muerto Los últimos momentos de Hulk Hogan no se parecían nada a lo que el mundo esperaba. Después de décadas de fama, controversia y silencio, una sola llamada telefónica lo cambió todo. Fuentes internas dicen que lo que le dijo a su hija antes de morir dejó a quienes lo escucharon llorando. Esto no fue solo una despedida. Fue crudo, emotivo y completamente inesperado. Las últimas palabras de Hulk Hogan a su hija antes de morir son absolutamente desgarradoras, y lo que revelan podría ser el momento más humano de toda su vida. Durante años, su relación fue tensa, pero al final se dijo algo que nadie vio venir. Vamos a analizarlo. El costo de la fama y el legado. Mucho antes de los titulares finales y el silencio emocional que siguió, Hulk Hogan era algo más que una leyenda de la lucha libre. Era un fenómeno cultural, elevándose sobre el ring de lucha libre, con su inconfundible bigote de manillar, su bandana característica y su camiseta amarilla, deshilachada. Hulk Hogan no era solo un personaje, era una era. Las posibilidades de Hulkamania no se trataban solo de combates. Se trataba de lealtad, fuerza y la creencia de que los buenos todavía ganan. Pero detrás de todo ese músculo y carisma, había un hombre cuyo mundo privado contaba una historia muy diferente. A medida que se desarrollaban las décadas de 1980 y 90, la fama de Hulk Hogan se expandió más allá de la lucha libre. Encabezó películas, respaldó productos y se convirtió el rostro de un imperio global. El hombre nacido como Terry Bollea ya no era solo un luchador. Era la encarnación de la cultura pop estadounidense. Los niños lo idolatraban, los padres confiaban en él y los promotores sacaban provecho de su estrellato. Pero como muchos íconos que ascienden demasiado rápido y vuelan demasiado cerca de las luces, la vida personal de Hogan comenzó a resquebrajarse silenciosamente bajo la presión. A principios de la década de 2000, las grietas habían comenzado a aparecer. Las batallas legales, las luchas familiares y las controversias personales se apoderaron de la narrativa. Mientras Hogan continuaba haciendo apariciones en el ring y reality shows, sus allegados notaron que algo estaba cambiando. La energía más grande que la vida que aportaba al público se desvaneció cuando se apagaron las cámaras. A puerta cerrada, sus relaciones con los miembros de su familia, particularmente con su hija Brooke, se estaban volviendo cada vez más tensas. Las brillantes luces de la fama habían iluminado su camino, pero también habían expuesto las sombras de las que no podía huir. Brooke Hogan fue una vez una parte visible del mundo de su padre. Apareció a su lado durante eventos de alfombra roja, giras promocionales y su serie conjunta de telerrealidad. Hogan sabe mejor. Su dinámica a menudo se representaba como cariñosa, incluso protectora, con Hulk apareciendo como el padre demasiado preocupado que navegaba por la floreciente carrera musical y la vida personal de su hija. Pero fuera de cámara, las cosas eran más complicadas. La fama desdibujó la línea entre la familia real y la telerrealidad. Lo que el público veía no siempre era lo que estaba sucediendo. Y con el tiempo, esas líneas borrosas se convirtieron en distancia emocional. El colapso del matrimonio de Hulk con Linda Hogan echó más leña al fuego. Las acusaciones públicas, los documentos judiciales y las entrevistas pintaron una imagen desordenada de una familia
que alguna vez estuvo unida y que se desmoronaba a cámara lenta. Brooke, atrapada entre sus padres, se vio obligada a tomar partido. Y a medida que pasaban los años, la comunicación entre ella y su padre, según los informes, se volvió menos frecuente y más cautelosa. El vínculo que una vez se sintió irrompible ahora existía principalmente imágenes de archivo y entrevistas nostálgicas. Aún así, para el mundo exterior, Hulk Hogan seguía siendo el símbolo de la fuerza. Apareció convenciones de lucha libre, aceptó honores y publicó mensajes motivacionales. Pero aquellos que siguieron de cerca la línea de tiempo pudieron ver el cambio. Ya no era el mismo. Su cuerpo, desgastado por décadas de castigo, comenzó a fallarle. Múltiples cirugías, dolor crónico y molestias visibles se convirtieron parte de su realidad. El hombre que una vez le dijo al mundo que rezara y tomara sus vitaminas ahora se apoyaba en medicamentos, protocolos de recuperación y la esperanza de privacidad. Los años previos a su muerte, Hulk Hogan se mantuvo activo ante el ojo público, pero se volvió más aislado su vida personal. El hombre que una vez rugió frente a millones ahora mantenía su círculo íntimo pequeño. Y cuando comenzó a desacelerar, hubo una relación que destacó por su ausencia. Su hija Brooke. Su historia ya no se estaba escribiendo ante el ojo público. Y sin embargo, el silencio entre ellos decía mucho. Lo que una vez los conectó se había enredado, estirado y posiblemente cortado. Pero incluso ese silencio, algo aún no se había resuelto, y se enfocaría cuando finalmente llegara el final. Brooke y el punto de quiebre. Hubo un tiempo que Brooke Hogan era inseparable de su padre. La televisión, ella era la hija cantante pop que intentaba encontrar su camino, mientras que Hulk interpretaba al padre sobreprotector que no dejaba que ningún chico se acercara sin interrogarlo primero. Fue un buen entretenimiento. El público se rió de sus bromas y admiró su cercanía. Pero detrás de escena, esa relación era más frágil de lo que parecía. Y con el paso de los años, la imagen pública comenzó a desvanecerse, revelando un vínculo padre-hija mucho más complicado. Brooke nunca ha sido de las que airean su dolor frente al mundo. Pero, cuando finalmente habló, vino con años de silencio reprimidos. Una publicación ahora archivada de 2023 explicó por qué se había saltado la tercera boda de su padre. A primera vista, fue respetuoso, incluso cortés. Pero entre líneas, había una profunda herida emocional. Escribió que había elegido crear distancia entre ella y su familia para su propia curación, que se estaba enfocando personas y cosas que se alineaban con sus creencias y valores. Fue una admisión silenciosa de que algo había salido mal y que ya no estaba dispuesta a permanecer el ciclo. Y lo decía serio. Para cuando Hulk Hogan se casó con Sky Daily, septiembre de 2023, Brooke no solo se había mantenido alejada de la boda, sino que también se había alejado por completo del centro de atención. Su presencia en las redes sociales se volvió rara, cautelosa. Rechazó entrevistas. No hizo apariciones públicas con su padre. Según sus allegados, Brooke había establecido un límite y estaba decidida a protegerlo. Los años de intentar arreglar la relación, de hablar sobre el lío emocional dejado por la fama y el colapso familiar, la habían agotado. Esta vez, no iba a volver. Pero las razones eran más profundas que solo una disputa familiar. Los meses siguientes, comenzaron a surgir informes de que Brooke casi muere al dar a luz a sus gemelos. Se suponía que era un momento de alegría,
Nueva vida. Un nuevo capítulo. Cambio. Se convirtió una experiencia cercana a la muerte. Según fuentes internas, su esposo, el exjugador de la NHL Steven Oleksy, se comunicó con Hulk para informarle lo que había sucedido. Que su hija, la misma que solía subirse a sus hombros, el backstage de los eventos de lucha libre, había estado a punto de no lograrlo. Pero la respuesta, según lo informado por múltiples fuentes, fue fría. No hubo visita, ni llamada, ni esfuerzo. Y ese silencio cortó más profundo que cualquier otra cosa. Los amigos dicen que ese fue el fue el momento que algo dentro de Brooke finalmente se rompió. Si había alguna esperanza de reconciliación antes, ahora se había ido. Steven, según todos los informes, trató de mediar. Creía que, a pesar del dolor, todavía había espacio para la curación. Hizo varios esfuerzos para cerrar la distancia, incluso después de que nacieron sus hijos. Pero, según los informes, Hulk quería una relación sus términos, y Brooke había terminado de comprometerse. Privado, lamentó al padre que una vez conoció, el hombre que la había llevado al escenario, que había celebrado su álbum debut, que una vez la había defendido con fiereza. Pero ese hombre había sido reemplazado por otra persona, alguien más duro, alguien más distante. Y mientras construía silenciosamente su vida sin él, se aferró a esa verdad final. A veces, la curación no viene con una reunión. A veces, viene con dejar ir. Lo que hace que esto sea aún más trágico es que, según todos los informes, Brooke nunca dejó de amar a su padre. Nunca dejó de esperar que él pudiera cambiar de opinión, pero se negó a traicionarse a sí misma el proceso. Y cuando la salud de Hulk Hogan comenzó a fallar, el silencio entre ellos permaneció. Era un silencio lleno de todo lo que no se dijo, todo lo que no se resolvió. Y sin embargo, ese silencio, todavía había una pregunta persistente en el aire. ¿Alguna vez se arrepintió? Esa pregunta finalmente sería respondida, pero no de la manera que nadie esperaba. Salud rápido declive. Para cuando llegó 2025, los allegados a Hulk Hogan sabían que las cosas no pintaban bien. Había pasado la mayor parte de las últimas 2 décadas, superando un lento y visible deterioro del cuerpo que una vez lo definió. Los mismos músculos que lo convirtieron en un ícono mundial se habían convertido en una fuente de dolor crónico. Las cirugías se acumularon, más de 2 docenas según algunos cálculos, y cada una parecía quitarle más. Le habían abierto la espalda una y otra vez. Le habían reemplazado ambas caderas, rodillas, hombros, cuello. Todo reparado, vuelto a reparar, y a veces, fusionado solo para mantenerlo en movimiento. Los fanáticos a menudo comentaban lo rígido que se veía durante las apariciones, lo diferente que se había vuelto su forma de caminar. Pero Hogan, siempre el showman, lo minimizó. Todavía firmaba autógrafos, todavía aparecía convenciones, todavía publicaba fotos retro y citas motivacionales. Las entrevistas ocasionalmente mencionaba que sentía dolor, pero nunca dejó que eclipsara la marca. Hulk Hogan había construido un imperio sobre la fuerza y la perseverancia, y no iba a permitir que los fanáticos lo vieran como frágil. Pero a puerta cerrada, las cosas eran mucho menos optimistas. Mayo de 2025. Se sometió a una cirugía de cuello una vez más. Los informes giraban en torno a su condición, y comenzaron a circular rumores de que había entrado coma después. Su esposa, Sky Daly,
rápidamente negó esas afirmaciones, diciendo que Hogan se estaba recuperando y que su corazón aún era fuerte. Pero el control de daños solo planteó más preguntas. Si no estaba coma, ¿por qué tantos expertos describían la situación como crítica? Los susurros sobre su salud declive comenzaron a extenderse entre los viejos colegas de la lucha libre. Según los informes, Ric Flair se comunicó varias veces ese mes, preocupado de que Hogan no respondiera. Otros, la comunidad de la WWE, admitieron silencio que no habían sabido de él semanas. Para alguien que había pasado su vida el centro de atención, Hogan de repente era muy difícil de contactar. Y ese silencio, según quienes lo conocían bien, era una señal de alerta a sí mismo. Luego llegó el 24 de julio de 2025. Clearwater, Florida. Los socorristas recibieron una llamada a las 9:51 am. Hogan había sufrido un paro cardíaco en su casa. Cuando llegaron los paramédicos, le practicaron RCP durante 30 minutos, antes de transportarlo al Morton Plant Hospital. Para todas las veces que había superado el dolor y se había recuperado de la cirugía, esta vez fue diferente. Esta vez no hubo un gran regreso. A los 71 años, Hulk Hogan fue declarado muerto. El mundo de la lucha libre reaccionó al instante. La WWE emitió un comunicado oficial. Ex rivales y aliados recurrieron a las redes sociales recordándolo como un titán de la industria. Los homenajes llegaron de Dwayne "The Rock" Johnson, quien lo llamó un héroe de la infancia, a Vince McMahon, quien le atribuyó el mérito de cambiar el curso de la historia de la lucha libre. Pero entre los homenajes había una corriente subterránea de algo más. Arrepentimiento. Aquellos que habían intentado comunicarse con Hogan sus últimas semanas ahora se preguntaban si habían perdido una oportunidad. Algunos admitieron que no habían hablado con él meses. Otros dijeron que estaban al tanto de que se había aislado o más, pero nunca imaginaron que terminaría tan abruptamente. No fue solo la pérdida de una leyenda. Fue la pérdida de un hombre cuyo capítulo final fue escrito silencio, lejos del centro de atención que una vez dominó. Y para su hija, Brooke, ese silencio había sido ensordecedor. Su última interacción conocida había ocurrido 2 años antes. Desde entonces, nada. No durante el nacimiento de sus gemelos, no durante los momentos que casi muere, y ciertamente no los días previos al 24 de julio. Al menos eso es lo que la mayoría creía, hasta que surgieron detalles que sugerían que Hulk Hogan pudo haber intentado cambiar esos sus últimos momentos. Que detrás de la cortina del hospital, mientras la vida se le escapaba, pudo haber extendido la mano por última vez. Y lo que dijo, según los que estaban allí, revelaría todo lo que nunca antes había dicho. La llamada que nadie conocía. Cuando se conoció la noticia de la muerte de Hulk Hogan, pocos esperaban sorpresas. Su salud había estado fallando durante años, su cuerpo desgastado por décadas el ring, y sus últimas semanas habían estado marcadas por un silencio creciente. Pero luego vino un informe, silencioso al principio, luego repetido por expertos y fuentes cercanas a la familia, de que Hogan había hecho una última llamada telefónica desde el hospital, no a un médico, no a un amigo, sino a mi hija, Brooke. Hogan había estado débil. Apenas podía shellshash y hablar, pero tenía claro una cosa. Quería hablar como Sarko con Napafruk. Una enfermera supuestamente le dijo a un amigo que Hogan insistió repetidamente que alguien la pusiera al teléfono. «Tengo que decírselo», dijo solo una vez. No fue dramático, no fue ensayado.
Fue desesperado. Brooke no había hablado con su padre casi 2 años. La última vez fue durante una llamada tensa antes de su boda con Sky Daily, 2023. Después de eso, el silencio había sido mutuo. Ella no asistió a la ceremonia. Él nunca se comunicó cuando ella casi muere al dar a luz a gemelos. Ella había hecho pública su decisión de crear distancia de su familia, diciendo que era necesario para su curación y felicidad. Y según todos los informes, lo decía serio. Pero este momento, esta solicitud final, no se trataba de historia. Se trataba de cierre. Según una fuente interna, Hogan logró comunicarse. No está claro si Brooke respondió o si dejó un mensaje, pero las palabras que pronunció, susurradas entre respiraciones trabajadas, ahora se han abierto camino a través de aquellos cercanos a la situación, y son devastadoras. Según fuentes internas, las últimas palabras de Hulk Hogan a su hija fueron tan crudas como vienen. Tenía razón. Debería haber escuchado. No sabía cómo arreglarlo, pero nunca dejé de amarte. Luego vino la línea que, según aquellos que escucharon sobre el intercambio, rompió a todos la habitación. Dijo: «Diles a los niños que lo siento por no haberlos conocido. Los amo a todos. Por favor, no me olviden». Fuentes internas dicen que este momento, esta llamada rota y vulnerable, fue diferente a todo lo que habían visto de él. Según los informes, las enfermeras presentes estaban llorando. Una lo describió como un momento tan íntimo y lleno de arrepentimiento que te hará llorar. Para un hombre que había pasado décadas siendo más grande que la vida, era la primera vez años que se permitía simplemente ser humano. Aquí es donde la historia cambia, porque las últimas palabras de Hulk Hogan a su hija antes de morir son absolutamente desgarradoras. No son grandes declaraciones ni líneas finales heroicas. Son el tipo de palabras que llegan demasiado tarde. El tipo que lleva el peso de todo lo que no se ha dicho y todo lo que no se ha hecho. El tipo que deja a la gente preguntándose qué podría haber sido diferente si se hubieran pronunciado años antes. Lo que sintió Brooke cuando recibió esa llamada o escuchó el mensaje sigue siendo desconocido. Ella ha permanecido silencio. Puso su Instagram privado después de la noticia de la muerte de su padre. El único mensaje que llegó fue indirectamente a través de su esposo Steven, quien volvió a publicar un tributo escrito por un amigo cercano. Decía que Brooke siempre había amado a su padre, que siempre había esperado la paz entre ellos, que siempre había querido que estuviera rodeado de personas que realmente lo vieran. Y tal vez ese último momento finalmente se vio a sí mismo también. No como Hulk Hogan, la leyenda, sino como un padre que había esperado demasiado para decir lo único que realmente importaba: el silencio de una hija. Después de que los titulares se asentaron y los homenajes llegaron, una voz permaneció notablemente ausente: la de Brooke Hogan. Mientras el mundo de la lucha libre se iluminaba con recuerdos, citas y celebraciones del legado de su padre, Brooke no dijo nada. Ni una publicación pública, ni una declaración a la prensa, ni siquiera una críptica historia de Instagram. Su cuenta se puso privada a las pocas horas de que se conociera la noticia, como para protegerse de la ola de ruido que se estrelló el momento que se confirmó la muerte de Hulk Hogan. Para aquellos que habían seguido su historia, el silencio no fue del todo sorprendente. Fue consistente con la forma que había manejado su relación fracturada los últimos años. Silencio, con límites firmes y una mínima emoción,
mostrada al mundo exterior, pero para aquellos que conocían la historia de fondo, los momentos que llevaron al distanciamiento, el silencio se sintió más fuerte que cualquier tributo podría haber sido. Y haberlo sido. Porque esto no era indiferencia. Era el sonido de algo no resuelto, algo que se había llevado durante demasiado tiempo. Los meses previos a la muerte de Hulk Hogan, no había habido señales de reconciliación. No cuando Brooke dio a luz a gemelos en enero de 2025. No cuando su esposo Steven Oleksy se comunicó varias veces. Y no cuando Brooke casi pierde la vida en la sala de partos. Según los informes, Hogan fue informado de la situación, pero no respondió. No visitó. No llamó. No hubo ningún mensaje de preocupación. Y esa ausencia, algo Brooke se endureció. Tal vez había esperado ese plazo que la noticia sacudiera algo él. Que su experiencia cercana a la muerte finalmente lo empujara a levantar el teléfono. Pero cambio. Solo hubo silencio. Cuando Steven intervino para hablar nombre de Brooke después del fallecimiento de Hogan, sus palabras fueron cuidadosamente elegidas. Volvió a publicar un mensaje escrito originalmente por un amigo cercano de Brooke, que la describía como alguien que amaba a su padre profundamente e incondicionalmente, incluso a través del dolor. Decía que siempre quiso la paz, que nunca le deseó ningún daño y que su decisión de alejarse no se trataba de venganza, se trataba de supervivencia. Steven agradeció al amigo por decir lo que Brooke no estaba lista para decir ella misma. Y con eso, cayó el telón. Pero eso no detuvo las preguntas. ¿Por qué no se había despedido? ¿Había contestado esa última llamada? ¿Sabía lo que su padre había dicho desde su cama de hospital? Fuentes internas afirmaron que Hogan había hecho un último esfuerzo para comunicarse con ella antes de fallecer, susurrando palabras de arrepentimiento y amor a quien quisiera escuchar, pero no hubo confirmación de si Brooke alguna vez las escuchó a tiempo o absoluto. Algunos informes sugieren que sí, que se dejó un correo de voz, que lo escuchó, lloró y luego lo borró sin decir una palabra. Otros dicen que lo dejó sonar, que vio pasar la llamada y puso el teléfono boca abajo. Nadie puede decirlo con certeza, y Brooke no está hablando. Pero tal vez ese silencio lo diga todo. Tal vez para Brooke el momento pasó mucho antes de que llegara la llamada. Tal vez los años de esperar una disculpa, un reconocimiento, un esfuerzo la habían dejado demasiado cansada para recibir nada, incluso si era real. El dolor no siempre viene con un cierre dramático. A veces se muestra la silenciosa negativa a abrir una puerta que ha estado cerrada demasiadas veces antes. Lo que está claro es que Brooke nunca dejó de amar a su padre. Eso es lo que dicen sus amigos. Eso es lo que ha insinuado su esposo. Pero el amor no siempre sobrevive por sí solo. Necesita confianza, esfuerzo, consistencia. Y para Brooke, esas cosas habían faltado durante demasiado tiempo. Así que eligió el silencio no como un castigo, sino como una forma de autopreservación. Y ese silencio honró tanto el dolor como el amor. Dos verdades que para ella siempre vivirán una al lado de la otra. ¿Qué queda? Cuando el polvo se asentó, lo que quedó atrás no fue solo un legado, fue una pregunta. Hulk Hogan había vivido una vida que la mayoría de la gente solo podía imaginar. Había sido un icono mundial, un nombre familiar, un símbolo de invencibilidad. Pero nada de eso lo protegió de lo único de lo que la fama no puede protegerte: las consecuencias de lo que no se dice.
Los homenajes continuaron llegando. La WTA lanzó un montaje de homenaje que se reprodujo todas las arenas. Compañeros luchadores publicaron sus recuerdos recordando historias de vestuarios y batallas la arena. Los fanáticos dejaron flores y cartas afuera de Hogan's Badge Shop, Clearwater. Para el público, era inmortal. Pero dentro de la familia que dejó atrás, la imagen era mucho más frágil. Brooke Hogan nunca dio una declaración oficial, y tal vez no necesitaban hacerlo. Su silencio se había convertido su propia historia, una enraizada años de distancia emocional, dolor silencioso y la lucha por protegerse de una relación que, a pesar de toda su historia, se había vuelto tóxica. Si alguna vez escuchó las últimas palabras de su padre, sigue siendo desconocido. Pero lo que se sabe es que lo intentó. Según los que estaban allí el hospital, buscó el teléfono, la llamó y dijo las cosas que no había dicho décadas. Cosas que para entonces estaban cargadas con demasiado peso para ser llevadas un solo aliento. Le dijo que la amaba, que se había equivocado, que deseaba haber hecho las cosas de manera diferente. Y según fuentes internas, le pidió que no lo olvidara. Para un hombre que pasó su vida siendo recordado por millones, fue una súplica que no tenía nada que ver con la fama. Se trataba de una hija y una herida que él había ayudado a crear. Pero la historia no termina con una reunión. No hubo escena junto a la cama, ni foto de ellos tomados de la mano. Lo que queda a cambio es el conocimiento de que, sus últimos momentos, Hulk Hogan intentó ser algo que no había sido años. Vulnerable. Y tal vez ese sea el único tipo de cierre que Brooke obtendrá. No un vínculo reparado, sino un momento honesto. Demasiado tarde para arreglar todo, pero aún real. Para los fanáticos, Hulk Hogan siempre será la leyenda. El hombre que le dijo a una generación que rezara y tomara sus vitaminas. Pero para Brooke, siempre será algo más completamente diferente. Un padre al que amaba. Un hombre que la escuchó. Y al final, alguien que finalmente dijo las palabras que había esperado tanto tiempo escuchar. No hay un final perfecto para una historia como esta. Solo piezas. Arrepentimiento, silencio, amor y pérdida entrelazados, algo que perdura mucho, después de que las cámaras dejan de grabar. Lo que queda es una sola llamada telefónica, un susurro final y el tipo de angustia que se queda contigo, mucho después de que el mundo haya seguido adelante. ¿Por qué crees que su relación se volvió tan tensa con el paso de los años? Háganos saber los comentarios y suscríbase a nuestro canal para obtener más información.